Cuando era niño veía esas películas que pasaban en la televisión abierta en Semana Santa. Y una de las escenas que más me llamó la atención es el momento en que Pilatos interroga a Jesús. Y yo me hacía la pregunta, ¿cuál es la verdad de la que está hablando Jesús? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Pero en ninguna película aparecía la respuesta y ni siquiera en los evangelios al leer esa parte aparece la respuesta. Y así como yo sé que muchos de ustedes querían saber cuál es la verdad de la que está hablando Jesús. Por ese motivo nací. Para dar testimonio de la verdad. Si quieres conocer la respuesta a esta pregunta, te invito a que te quedes en esto que yo llamo Caminando con el Mesías. Todos los hombres que escuchan la verdad es porque escuchan mi voz. Jesús no le responde la pregunta a Pilatos porque Pilatos es incapaz de entender la referencia que Jesús le hace. Es decir, Pilatos no era como el Capitán América. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y es que cuando Jesús dice que Por ese motivo nací. Para dar testimonio de la verdad. todo aquel que es de la verdad oye mi voz, es una clara referencia al Salmo 119-142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cuando Jesús ve que Pilato no entiende la referencia a la ley de Moisés, La verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús entiende que él no puede darse el lujo de predicarle a este pagano, pues Jesús tenía muchas profecías por cumplir. Y como vemos en el libro de los Hechos, es bien extenso explicar la verdad, o sea, toma mucho tiempo explicar la verdad. El discurso de Esteban es bastante extenso y lo pueden ir a leer en el capítulo 7 de Hechos. Vemos la predicación de Esteban y es bastante larga. Y también vemos que Pablo predicó durante tanto tiempo que un muchacho se quedó dormido y se cayó en una ventana y se murió. Y esto lo leemos en Hechos 29. Tan larga y tan compleja es la verdad, es decir, la ley de Dios, que esto fue lo que llevó a los discípulos a hacer el concilio de Jerusalén, que lo leemos en Hechos 15:12. Y es bastante importante entender aquí de que los gentiles no conocían la ley de Dios. Entonces la predicación que se le hace a los gentiles es mucho más larga que la que se le hace a los judíos. Y vemos que tanto la predicación larguísima de Esteban es a los judíos y la predicación larguísima de Pablo es a los judíos. Ahora imagínense lo larga que tiene que ser una predicación a gentiles paganos que no conocen nada acerca de la ley de Dios. Entonces, ellos hacen este concilio porque dicen, bueno, los gentiles se están convirtiendo. Ellos poco mucho conocen a Dios y se están arrepintiendo. Y Dios ha hecho maravillas, Dios derrama el Espíritu Santo sobre ellos y todo. Entonces, tenemos que esperar hasta que ellos conozcan toda la ley de Dios para convertirlos a cristianos, o ya pueden ser cristianos sin conocer toda la ley de Dios. Y de eso trata el concilio. Y podemos leer en Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y ahí sigue hablando Santiago, por lo cual
Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, es decir, la ley de Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, cuando los seguidores de Jesús predicaban, se debían asegurar de que los nuevos conversos se apartaran de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Pero no se tenían que preocupar de enseñarles toda la ley, porque ellos al ir los sábados a la sinagoga iban a escuchar la ley de Dios, iban aprendiendo y la iban a poder aplicando en la medida en que la van aprendiendo. Es decir, y también existen muchos mandamientos que usted no puede aplicar de una vez. Por ejemplo, si una persona se convierte en el 10º mes, existen mandamientos que se hacen en el 7º mes. Tiene que esperar que pase casi todo un año para cumplir ese mandamiento. Entonces, no necesita saberlo. Más adelante, mientras transcurre el año, aprenderá las cosas que debe cumplir en el transcurso del año. ¿Ven? Entonces, o sea, lo importante hoy usted para ser cristiano es aléjese de la fornicación. No coma sangre y aléjese también de los ídolos. Y ya con eso usted ya puede ser cristiano, ya puede venir aquí a las sinagogas, escuchar la ley de Dios y ir aplicando la ley de Dios en la medida en que usted la va aprendiendo. Por eso es súper importante, y eso lo vemos en la predicación de Jesús. Y coincide perfectamente con lo que Jesús hacía, y es que Jesús predicaba el evangelio del arrepentimiento, que es el mismo evangelio que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista decía arrepiéntanse, Jesús decía arrepiéntanse. Y lo vemos en Mateo 19, donde Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, por eso es que el evangelio es llamar a la gente a arrepentirse. Pero es muy complicado mostrarle todos los pecados que existen. Por tanto, tienen que arrepentirse de lo más básico, de la fornicación y de comer sangre y de los ídolos. Y ya después, poco a poco, van a ir conociendo. Por eso es que se reúnen para ir conociendo más mandamientos, para irlos practicando y entender cómo deben practicarlos. Y esa es también tu misión. Tu misión es aprender los mandamientos y predicarlos. Y practicarlos y predicarlos. Y dice Jesús que si tú los practicas y los predicas, serás llamado grande en el reino de los cielos. Pero si tú le enseñas a los demás a no cumplir estos mandamientos, serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Aunque aceptes a Jesús como tu Señor, serás llamado pequeño en el reino de los cielos. Y bueno, este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale un me gusta, suscríbete a mi canal y recuerda darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Y te dejo con la bendición arónica que dice, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.